hoy vamos a hablar de algunos consejos que Ana nos va a decir sobre cómo hacer su pitch, cosas que deben meter en su deck, cómo los evalúan los VCs. Vamos a hablar un poquito también de esta tendencia de billeteras virtuales o billeteras digitales en Latinoamérica. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención es la ausencia de las startups en este boom. Otra de las cosas interesantes es, creemos que ha habido cambios en lo que va a ser el futuro del emprendimiento después de este crash del 2021 y obviamente un poquito de AI. Nos gustaría imaginarnos y tener una conversación de cómo nos imaginamos hoy que podemos usar AI en nuestras vidas o en nuestros nuevos emprendimientos. Y Fede nos va a hablar un poco del tema de nearshoring, que yo no sé ustedes, pero yo aún no lo entiendo bien y creo que es una de estas oportunidades en las que muchos emprendedores pueden estar montándose en los próximos años. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión. Bueno, bienvenidos una vez más a Beta. Hace tiempo, yo creo que ya como más de un mes, no estábamos los hosts originales de Beta. Entonces, bienvenida Ana, bienvenido Fede de nuevo. Otra vez estamos Dani, Fede, Miguel y Ana en este episodio. Entonces yo estoy seguro que va a ser increíble. Están llenos de energía, muchos temas interesantes para hablar. No tantas noticias, como saben, en los últimos meses pues hemos estado, yo creo que con poco dinamismo de noticias y de dinámicas en el ecosistema de tecnología, pero nos da mucho tiempo para hablar sobre tendencias, sobre cosas que están pasando, sobre temas de emprendimiento en general, de cómo empezar a armar un deck y digamos de aprovechar todo el conocimiento que algunos de estos hosts tienen para compartir con ustedes. Ana, cuéntanos dónde estuviste, porque ustedes dos, Ana y Fede, o sea, háblenos un poquito de por qué no estuvieron acá. Mucho trabajo, viajes. Ahora estoy intentando pensar ahora. ¿Dónde he estado? Estuve en Boston. A la costa este, te fuiste a la costa Estuve este. en Boston, sí, el fin de pasado estuve en Boston participando en la conferencia Latin American Business Conference, ahí en Boston. Pero nada, fue un viaje rápido de fin de semana. Luego, a principio de esta semana, había aquí también una conferencia muy buena que se llama Brasil at Silicon Valley y viene muchísimas personas del ecosistema emprendedor de Brasil, es increíble. Hay un poco la broma de por qué se hace aquí, no en Sao Paulo, si todo el mundo viaja para venir aquí. Y estoy pensando, no sé, más atrás. Después, bueno, estuve en Colombia, como ya sabéis. ¿Por qué, pero porque creo lo que hacen? un poco más. Porque lo hacen en San Francisco y no en Sao Paulo. Pues mira, esta conferencia la empezaron los brasileños de mi año en Stanford. Y bueno, empezó con la idea de traer, bueno, de hacer una conferencia en Stanford sobre Brasil en general y acabó siendo una conferencia separada de Stanford, pero ha crecido un montón en los últimos años y ahora no sé los números pero no sé, seguro que habían más de 500 personas ahí y muy interesante, súper buenos founders. Charlas muy interesantes, estuvo muy bueno. ¿Y cuál es el mood general, Ana? Espero que o todo el mundo ignoró lo que está pasando y nadie habló de ella y nadie habló de la corrección VC. No, era obviamente uno de los temas más centrales, o sea, hubieron muchas sesiones sobre ambos temas. Yo creo que parecido a lo que hemos estado hablando aquí, nada muy... O sea, la gente sabe dónde estamos en cuanto a la coyuntura, pero siguen optimistas pensando a largo plazo y bueno, pensando también sobre cómo AI puede ayudar en la coyuntura actual, que este es un tema, de hecho, que yo personalmente le estoy dando bastantes vueltas, porque al final si piensas en... O sea, ya bastantes de nuestras startups están empezando a incorporar algunos de estos productos, tanto en software development, para sus software engineers, para sus marketing teams. Y bueno, lo que me llega es que la productividad pues incrementa muchísimo. Entonces, si lo proyectas a futuro, puede tener implicaciones sobre cómo la startup del futuro será. Y creo que un poco con estos paralelismos, no sé, si piensas en lo que Cloud hizo en bajar el coste de empezar una compañía o mobile internet en distribución, creo que también va a tener un impacto muy fuerte en el ecosistema. O sea, en muchos sentidos, pero también en cómo
la startup del futuro va a ser, qué va a ser lo común de una startup del futuro y también, finalmente, un impacto en funding, quizá. Quizá las startups del futuro no necesitan levantar tanta plata porque no necesitan quemar tanta plata. Entonces, no sé, conversaciones interesantes alrededor de estos temas. Hay un tema que a mí me gustaría que habláramos, porque obviamente yo siento que uno muchas veces se monta sobre una tendencia de pronto antigua o a veces se monta sobre una tendencia muy nueva y como que son, yo diría que realidades y caminos totalmente diferentes. En el mundo VC, pues siento que siempre los VCs están en busca de la siguiente tendencia y cada día miran menos la tendencia anterior. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es, digamos, desde el crash del 2021, es que, y esto lo hemos hablado a veces aquí, se siente como que muchos de esos modelos pre-2021 y ahora con la llegada de esta nueva ola de AI, se sienten viejos, ¿no? Se sienten antiguos, se sienten como que no generan tanto valor, se siente como que cuando uno oye un pitch de alguien que empezó hace 2 años o 3 años, se siente como, uff, otro de estos, ¿sabes? Creo que la ola se fue y ya no fue. ¿Ustedes cómo ven eso? Yo tengo unas gráficas que me gustaría mostrarles ahorita, pero ¿cómo ven eso específicamente sobre como todas estas tendencias que vinieron y se fueron más de 2010, 20, 2021, que hoy como que ya no se sienten cool? Yo creo que las tendencias van y vienen y mucha gente se sube y se baja de las tendencias dependiendo de lo que está trending topic en Twitter. Y a mí me parece que en general eso es una mala estrategia, ¿cierto? Toda esta gente que hace un año estaba hablando de NFTs y de cripto y de no sé qué, hoy está hablando de inteligencia artificial y de chatbots y de ChatGPT, qué sé yo. Pero la verdad es que las oportunidades siguen siendo las mismas de siempre y las empresas emblemáticas creo que no necesariamente se construyen en estas tendencias, ¿cierto? Sino que más bien las empresas emblemáticas inventan las tendencias de alguna manera. Lo que está haciendo OpenAI ahora, lo que hizo Apple con el iPhone, lo que, no sé, lo que hizo Facebook con social networking. Y entonces yo creo que esas oportunidades para crear empresas emblemáticas y transformadoras están ahí, igual que siempre, y para los emprendedores que la saben ver y que la saben encontrar y aprovecharla. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una forma de verlo es que al final del día los emprendedores y emprendedoras están buscando resolver problemas. Y esos problemas tratan de resolverlos aprovechando o los modelos de negocio o los protocolos o las tecnologías que están allá afuera para lograrlo. Y entonces, efectivamente, quizás los VCs y quizás la gente del sector se enfoca demasiado en las tecnologías o el cómo resuelves el problema que en el problema en sí mismo. Y entonces se tiene esta sensación de que en lo único que pensamos, lo único que hacemos, lo único que nos importa es cuál es la última tendencia del cómo. Y yo difiero. Yo siento que si bien nos divierte hablar de eso, estamos enfocados en encontrar tecnologías y productos que solucionan estos problemas. Y regresando a lo que decías, Miguel, veo quizás lo contrario que tú ves. O sea, tú dices, oye, me presentan una idea de 2021 y 2020 y ya se siente vieja porque está esta revolución tecnológica. La otra forma de verlo es que algunos problemas hoy se pueden resolver de forma mucho más eficiente que antes. Pensemos, por ejemplo, la plataforma que lanza una solución en el sector de educación o en el sector de salud mental, pues con AI se vuelven más poderosas, entonces es más emocionante. Efectivamente, hay unos modelos que se sienten ya muy viejos, que son intensivos en capital, que no tienen realmente ningún factor innovador, que realmente son una capita muy poquito transformadora en las cadenas productivas. O que simplemente son una propuesta que ya existe allá afuera, pero que tiene un website más bonito. Pero en lo demás, yo apuesto que algunos emprendedores y emprendedoras que integran bien estos avances tecnológicos, aunque hayan lanzado en 2020, 2021, 2015, si integran bien estos avances tecnológicos y se apalancan de eso para potenciar su propuesta de valor, incluso pueden ser ellas y ellos los que tengan las grandes historias, lo emblemático que marca tendencia, como dice Dani.
A mí lo que me parece es que, como yo veo estas tendencias, es más sobre la capacidad que tienen las compañías de distribuirse, o sea, de crecer, con costos de adquisición, digamos, cercanos a cero. Entonces, cuando yo me refiero a compañías que se sienten antiguas, es una compañía que te dice que va a crecer a punta de publicidad. Es como, uff, ¿sabes? Eso, en esto terminamos, pero en esto no iniciamos. Eh, lo interesante de las startups de Internet en sus inicios era que existía una gran plataforma que nos conectaba a todos y sobre esa gran plataforma podíamos construir soluciones a problemas y el costo de distribución era casi cero. Entonces, piénsenlo, por ejemplo, empieza Internet, empiezan a hacer páginas web, luego llega Google y los buscadores. Posicionarse en esos buscadores pues permitía acceder a un montón, a millones de usuarios a cero costo. Luego llega Apple, Android, nos ponen un teléfono en las manos. Eso le permite a la gente que haga aplicaciones. La gente quería llenar sus teléfonos de aplicaciones, entonces estaban buscando distintas aplicaciones. Facebook en ese momento ni siquiera funcionaba casi que en app, entonces el costo también de distribuir apps era muy barato, la gente lo quería, no tenía apps, quería empezar a hacer cosas con su teléfono. Entonces como, y digamos que si lo vemos un poquito a futuro es lo que hablábamos en el episodio anterior, OpenAI con sus plugins, se crea un plugin que se llama AutoGPT, que está creciendo exponencialmente sobre una nueva plataforma. Entonces, la manera en la que yo me quiero expresar a esto es, se siente antiguo cuando hay una startup que está tratando de crecer sobre publicidad, ¿sí? Sobre costos de adquisición que no son o sea, que no tienden a cero, sino que tienden a un número más arriba. Eso es antiguo, eso es viejo, eso siento que no es cómo se construyó este ecosistema, no era lo que le daba la eficiencia. Y a eso me refiero. Obviamente, sobre eso, siempre habrán oportunidades para hacer una nueva app, siempre habrán oportunidades para hacer un nuevo software que se ponga sobre alguna plataforma, seguramente más de nicho, pero esas oportunidades que veíamos hace 10 años y luego hace de pronto 7, donde cualquier cosa crecía como espuma, porque había una necesidad y había un canal de distribución casi cero, pues el único sitio donde yo veo que eso está pasando hoy es en temas de contenido digital, o sea, sobre redes sociales, un poco como este podcast, por ejemplo, y en la plataforma que pueda resultar de lo que está haciendo OpenAI con ChatGPT. Eso a mí me emociona. Lo otro, lo siento viejo. ¿Tú qué opinas de eso, Ana? Yo creo que ustedes están más a la vanguardia y lo tienen más analizado a nivel de frameworks, pero ¿es una locura? O sea, yo personalmente no veo tantas startups, o sea, no veo lo mismo que mencionas de tantas startups viniendo y pitcheando un modelo de adquisición a la antigua últimamente. Pero me gustaría responder sobre la pregunta anterior bueno, porque creo que hay bastante crítica hacia los VCs de, oye, hace unos meses estabais centrados en cripto, ahora todo es AI. Y obviamente esto da una sensación de que los VCs solo persiguen como el trend, pero detrás de eso creo que hay motivos racionales de por qué eso es así. Y el principal motivo es que al final, para mí, siempre que veo que analizo una compañía, una de las preguntas más importantes es el por qué ahora esto tiene sentido, por qué hasta ahora no se ha construido esto. Y muchas veces las respuestas más convincentes tienen que ver con cambios tecnológicos recientes que de repente posibilitan pues, cosas que antes no se podían hacer. Entonces creo que AI es uno de esos cambios tecnológicos y por eso está atrayendo la atención de tanto founders como inversionistas, porque desde que ha habido este cambio, estos modelos se han hecho open source, la realidad es que se ha abierto una ventana de posibilidades que tampoco va a durar muchísimo tiempo, porque al final yo trato de pensar sobre oportunidades que existen, oportunidades de negocio, como un poco un mercado perfecto, en el que hay un cambio
se abre una ventana de oportunidad, muchas empresas entran ahí a intentar capturarla y al cabo de un tiempo se satura un poco esa oportunidad. Obviamente esto no es exactamente así, pero porque, bueno, siempre hay, no sé, pues alguien llega con un insight muy específico y lo hemos visto en los últimos años. O sea, se siguen construyendo internet companies y ha seguido habiendo oportunidad, pero la realidad es que en el momento en el que estamos es muy especial. Entonces, ese es un poco como el racional de por qué está capturando la atención de tanta gente, incluidos los VCs, porque sabemos que esto no era... Pero, ¿sabes? Yo creo que... Sí. No, iba a No, yo decir creo que que tiene también todo el sentido. relacionado... Perdón, nos estamos interrumpiendo. Ana, tiene Sí. todo el sentido porque los VCs o sea, la concepción es que son el primero, el segundo, de pronto hasta el tercer cheque de compañías que están persiguiendo nuevas cosas, ¿no? Es la apuesta en el futuro. Luego hay un Exacto. montón de fondos diferentes que fondean cosas probadas. Un private equity lo que quiere es algo que esté probado y seguramente su foco es invertir en todo lo que invirtieron los VCs que construyeron estas nuevas cosas. Entonces, el rol del VC es encontrar la nueva tendencia, el rol seguramente o no seguramente, el rol de otros fondos como los private equities es continuar creciendo y estableciendo esas compañías después de varios años. Yo no lo veo Total. así, la verdad. Y nada más compleméntame ahora, Ana. Por lo menos nuestra filosofía no es la de encontrar las nuevas tendencias. Nuestra filosofía es encontrar a equipos que tienen la pasión y tienen hipótesis interesantes para resolver un problema, básicamente. Y nos hacemos la misma pregunta que se hace Ana de por qué ahora, y por qué ahora muchas veces está ligado a la tecnología. Y eso está ligado a tendencias, pero nuestro negocio es un negocio, por lo menos en etapas tan tempranas, que es en donde jugamos NFX y AllVP. La idea es encontrar a estos equipos increíbles, apasionados, formidables, que van a resolver o buscan resolver grandes problemas en la región. Y esto obviamente a través de la tecnología. Sí, y Sí, yo el creo tema es dónde que... se pone la línea, ¿no? Sí, solo iba a decir que yo tampoco considero, o sea, no se trata de perseguir tendencias, es más entender los cambios tecnológicos y encontrar equipos con insights interesantes en industrias donde esos cambios tecnológicos de repente posibilitan cosas que no eran posibles antes. Es un poco como lo pienso yo. Pero no es en plan sigo la tendencia, porque ahí no hay, o sea, no hay Y pueden mucho... ser cambios socioculturales, pueden ser cambios También, geopolíticos, pueden ser, o sea, digamos que lo que buscamos son fenómenos no lineales, que muchas veces esos fenómenos no lineales son causados o generados por el propio talento, que es en el que apostamos. Entonces, 100% de acuerdo con Ana. Mira esta gráfica para complementar un poquito el punto. Esto es una gráfica donde se muestran todas las inversiones, pues tratan de mostrar todas las inversiones que ha hecho Y Combinator desde que empezó, como desde su primer año hasta el 2022. Si se fijan, digamos que los que no están viendo la gráfica, pues Y Combinator empieza invirtiendo, no sé, en 20 compañías o 30 y hoy en día invierte en 500. Es decir, cada año ha invertido en más, excepto en 2022 que empezó a reducir un poquito los baches. Pero lo interesante de la gráfica es que muestran a los ganadores, ¿sí? A estos grandes casos de éxito. Y el último ganador de esta gráfica es DoorDash, que es del batch del 2013. Entonces, digamos, el primero es de 2005 y el último es 2013. Es decir, que de 2013 a 2022, pues obviamente puede ser porque ha pasado poco tiempo, falta que maduren muchas compañías, pero básicamente lo que muestra y una forma de ver esta gráfica es mucho, o la mayoría de las compañías en las que ha invertido YC, pues todavía no han sacado, seguramente sacarán, pero no han sacado compañías relevantes, ganadoras, marcadoras de tendencia. Ahora, eso no nos dice nada. Lo interesante es qué compañías son relevantes de las que muestran en esta gráfica. Entonces vemos la primera, Reddit. Reddit es una red social, 2005, era esta gran tendencia de lo social, ¿no? Empieza Facebook, empieza Twitter, empieza todo el fenómeno, toda la ola de lo social y Reddit es uno de esos ganadores. Luego por el 2017 más o menos tenemos dos nombres, tenemos a Twitch, que es un poco también tema social, pero sobre video. Entonces
aquí, ¿qué pasa? Pues tenemos ya gente conectada, interconectada socialmente a través de Internet, pero adicionalmente tenemos capacidades de streaming. Adicionalmente está Dropbox. Dropbox vuelve guardar documentos en la nube fácil. Entonces esto, otra vez, tendencia de 2007. Viene 2009, Stripe, pagos fáciles con tarjeta de crédito. Airbnb, poderse quedar en la casa de otra persona, un marketplace, se empieza a desarrollar la confianza, se empieza a desarrollar este tema de oferta y demanda entre personas que no son compañías, sino personas naturales que tienen alguna cosa que ofrecer. Y tenemos 2012 Coinbase, digamos que surfeando la ola de cripto, y 2013 DoorDash, digamos que surfeando la ola de un poco de Uber y pues todo lo que se puede hacer cuando uno conecta a la gente y le permite prestarle servicios a otras personas. Pero si se fijan, ahí es donde se acaba un poco los casos que esta gráfica muestra. Yo no digo que esto sea la realidad ni nada, pero me parece una buena forma de ver, digamos que ciertos momentos, ciertas compañías y ciertas tendencias que pasaron y que crearon ganadores, de las cuales pues hace años no vemos muchas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Se acabó la innovación o qué? No, esto es nada más una presentación. Yo creo que a mí faltan me gusta muchas. El punto de este... Sí, faltan ¿Cuáles? muchas. Eso es lo interesante. No sé, ¿Cuáles creo ven que, o sea, que faltan? más ¿Qué? reciente. O sea, más recientes, ahora no sé qué batch era, pero hay un marketplace que se llama Whatnot, que es de como social commerce. Está también OpenSea, Sí. que también es de cripto, que no sé qué batch debería ser. No De sé, NFTs. quizá... Sí, pero hay bastantes. Deal, por ejemplo, de payroll global, también la tendencia cuando hubo... Estos estaban en mi batch. O sea, tuvieron un gran negocio y buenos founders, pero también tuvieron como un tailwind muy fuerte con COVID, ¿no? Porque el trabajo remoto explotó y Deal es una empresa gigante ahora. O sea, que faltan un montón en este gráfico más recientes. La que falta es Instacart, Sí. de las que me resuenan a mí. Instacart también, claro. Instacart. Tiene sentido. Falta Instacart. Bueno, pero la razón por la que yo quería mostrarles eso, y es más simplemente por tener la conversación y ver ustedes qué opinan, es porque quería llegar a esto. Esto es un post de un personaje en LinkedIn, me pareció interesante, lo mismo para hablar. Y él dice, miren, en los últimos 15 años no se han creado en Estados Unidos compañías VC-backed, digamos, super profitable, excepto una. Y ponen un montón de ejemplos bien interesantes. Entonces, DoorDash, Uber, Snowflake, Roblox, Palantir, Coinbase, Rivian, CrowdStrike, DraftKings, Peloton, Datadog, Robinhood, Pinterest, Beyond Meat, Snap. Algunas a veces dan plata, después no, pero digamos que no son un Apple, no son un Microsoft, no son un Facebook. Todos hemos visto también el caso de Twitter, que básicamente no da plata, nunca ha dado plata y ahí están tratando de dar la vuelta. O sea, ¿hay algo que sacar de todo esto? ¿Algo que podamos decir de todo esto? ¿O nada? Y simplemente, vale huevo, Miguel, avancemos y sigamos en nuestra surfeando tendencias. ¿Hay algo? No surfeamos tendencias. Me interesa saber qué dice Dani, porque ahí hay una empresa que conoce bien. Yo creo que esto tiene que ver más que nada con la exuberancia que se vivió en 2021, que llegó hasta 2022, donde lo que se privilegiaba era el crecimiento, no los márgenes. Y creo que es tan sencillo como eso. Creo que todas esas compañías que aparecen ahí perdiendo mucho dinero, este año están perdiendo mucho menos o no perdiendo. Sí, creo que es un gran punto, porque al final hubo una alocación de capital excesiva en el sector. Esa alocación de capital excesiva en el sector provocó que los equipos gastaran más de lo que deberían, y eso generó más pérdidas de lo que naturalmente esperarías en un negocio. Que lo que o sea, tipo, me está regalando la plata, pues la voy a usar para crecer esto lo más que pueda, y cuando la plata empieza a costar, me empiezo a volver profitable, pero simplemente mientras que eso no sea el caso, pues voy a crecer todo lo que pueda. Es algo relativamente racional. Obviamente,
Y aquí es en donde tenemos que hacer una distinción fina y tenemos que hacer un análisis fino. Obviamente hay negocios que se crearon que nunca fueron viables económicamente o que solo son viables si en un entorno como el que estuvimos pasando en 2020 y 2021. Pero efectivamente, a costo de capital muy, muy barato, que en términos de una startup no es la tasa de interés. La tasa de interés es el entorno que creó toda la liquidez. El costo de capital de una startup está ligado a su evaluación. Y entonces, si los inversionistas están dispuestos a evaluar una empresa que vende $3 millones en $1,000 millones a hacerlo unicornio, ese es el costo de capital de esa startup, que es muy barato. Se podrán imaginar que tener un 300x revenue, pues es un poco absurdo, pero son cosas que vimos. Y entonces es racional, no digo que esté bien, pero es racional que esas empresas que tienen costos de capital tan bajos gasten. Y eso es lo que yo creo que se refleja aquí, como bien dice Dani. En esa lista hay negocios increíbles, comenzando con Uber, que es un gran negocio que tiene una posición dominante, que tiene una propuesta de valor increíble, que hace sentido y que se puede entregar de forma rentable. Sí, el otro motivo por el que puede ser racional cuando el coste de capital es barato es si es un negocio que se beneficia de efectos de red, de efectos de escala, y el hecho de llegar antes a un cierto nivel de escala o de usuarios inmediatamente te protege de pues, otros competidores que puedan llegar detrás de ti. Entonces, en esos casos, si combinas la estructura del negocio y cómo ese negocio crea defensibilidad a largo plazo con coste de capital barato, puede ser una decisión racional, pero obviamente pues arriesgada y bueno, estamos ahora en una situación muy diferente. Sí, también yo creo que hay un montón de negocios que está nice que existan, que no van a ser hiperrentables, que necesitan muchísima escala para existir, y estos últimos 10, 12 años han permitido que existan. Entonces simplemente le hacen un bien a la sociedad por existir, pero pues no van a ser negocios de hiperrentabilidades a largo plazo. Eso también puede ser un efecto secundario de tanto dinero puesto en tantas compañías. Sí, desde luego ahora mismo enfocadas pues en crecimientos. Desde luego ahora mismo el foco es más en negocios que no van a necesitar tanto capital y van a ser capaces de generar capital propio antes. Eso es un poco como el cambio de foco del tipo de negocios que se están creando y fondeando ahora mismo. No sé cómo lo ves, Fede. A mí me gusta el ser contreras, así le decimos en México, no sé cómo se dice en Chile, Colombia y España, pero ser contreras, como ir en contra de lo que todo el mundo piensa, es la típica cosa que decimos los VCs, pero que no hacemos, que es decir, yo las tendencias, no, al contrario, yo soy contreras, yo voy contra las tendencias. Sí. Y hay una tendencia interesante para ir en contra, es decir, oye, ¿qué no va a cambiar en los próximos años? ¿No? Y esa es la gran frase de Jeff Bezos de Amazon, que dice, es interesante saber qué va a cambiar, ¿no? La inteligencia artificial cambia todo, la tecnología cambia todo, pero ¿qué no va a cambiar? Y cuando pensamos en eso, pensamos, oye, hay algunos negocios en donde la tecnología hace una diferencia, pero que ahora ya la gente no los busca porque están buscando eficiencia, están buscando tecnologías mucho más transformadoras. Y entonces ahí es, oye, ¿será el momento al contrario de arrancar un negocio de e-commerce, un negocio directo al consumidor que necesita mucho marketing, un negocio que igual necesita mucho capital para escalar? Se antoja interesante. Y en la lógica de portafolio que tenemos los inversionistas, se antoja tener de las dos. Se antoja tener apuestas que apalancan la revolución de inteligencia artificial, pero también se antoja tener algunas apuestas consumer que necesitan mucho marketing para lograr, por ejemplo, efectos de red, negocios que parecen más aburridos hoy porque estamos todos muy emocionados con lo que transforma o lo que se está transformando. Entonces, por ahí también hay pistas divertidas. Yo les reconozco que extraño ver algunos negocios consumer. Entonces, bueno, se los dejo a su consideración. Pues si quieren, enfoquémonos en lo importante y es construir, emprender.
¿no? Porque al final, pues todas estas cosas macro no definen nada, lo importante es si uno es capaz de construir algo interesante. Independientemente del sector y de la ola y de la tendencia, siempre habrá oportunidades. Y por eso me encanta este tema, y es, Ana, hace un tiempo, escribió un tweet que aquí nos llamó mucho la atención y era, Ana dice, oiga, los tweets feos me encantan. Los decks Los decks. feos me encantan. ¿Qué dije ahora? Los decks. Los decks feos, horribles, me encantan. ¿Por qué te encantan, Ana? Hay un matiz ahí, que es los decks feos producidos por founders muy buenos, me gustan. Yo creo que es un tema curioso, o sea, creo que de todos los decks feos que he visto, pueden ser, creo que es muy binario el resultado, en el sentido de, o pueden ser empresas increíbles o pueden ser empresas no muy buenas. Y yo creo que el motivo por el que me gustan es porque creo que demuestran, o sea, sí, o sea, demuestran que el emprendedor está enfocado o emprendedora está enfocado o enfocada en las cosas que importan. Entonces, por poner el ejemplo contrario, a veces cuando veo decks larguísimos, súper perfectos y demás, un poco lo que pienso es, ostras, ¿está este equipo enfocado en lo que realmente importa o para este equipo el objetivo final es simplemente levantar plata? O sea, para mí un deck feo, un deck simple, ya te digo, feo es una cosa, pero luego tiene que ser feo y también pues las ideas tienen que tener una buena estructura y demás, pero para mí un poco lo que me dice es, esto es un equipo que se mueve rápido, es un equipo que ve el fundraising como algo que se tiene que hacer, pero no es el fin, ¿no? No es el fin, es simplemente un medio para el fin. Es un poco como, yo creo que es muy interesante la de información que tu deck puede enviar a los inversionistas que lo ven sin haber hablado aún. Entonces, un poco como, venía un poco ¿Sabes de qué ahí. pasa? Que hay una cosa, y es que hacer una compañía valiosa, emprender, es tan difícil que además estar preocupados porque el deck sea lindo, como que, qué pesado, ¿sabes? Como que dan ganas de procrastinar. Y te diría, pero, hay solo por una ejemplo, excepción. Hay solo una excepción para mí, que es cuando es un producto consumer. Cuando el negocio es consumer, ahí si veo un deck muy feo, sí que para mí es una mala señal, ¿no? Porque o sea, creo que el tipo de founder que le va bien en consumer es diferente que el tipo de founder que puede hacer B2B. Y creo que si eres una persona, o sea, si estás haciendo un negocio muy consumer, idealmente tienes cierta sensibilidad por diseño y este tipo de cosas. O sea, también, ese deck también a mí me da una idea de, oye, ¿cómo va su página web a verse? ¿Sabes qué detalles le van a importar? Que estos detalles son importantes en una empresa consumer, menos en una B2B. Entonces, sería la única excepción. Pero en general a mí, Ana, ¿y decks feos me parecen bien. ¿Cuál es lo que tú consideras que debe tener un deck? ¿Y qué es lo que evalúan ustedes cuando ven un deck? Porque al final esa es la carta de presentación, ¿no? ¿Hay algo que puedas compartir para la gente que en este momento está haciendo ese proceso? Sí, yo creo que la primera cosa importante a tener en cuenta es que no hay solo un deck que el emprendedor debe construir. Creo que es muy diferente. O sea, al final el proceso de empezar a levantar capital hasta que lo levantas o sea, pasa varias fases y creo que se puede resumir en ir ganándote, o sea, ir convenciendo al inversionista o a la persona al otro lado de que esa persona tiene que dedicar atención y pasar tiempo entendiendo tu compañía. Entonces, dependiendo de la fase de ese proceso, creo que el deck tiene que ser un poco diferente. Entonces, yo creo que al menos 2 decks, o sea, cada emprendedor o emprendedora debería tener al menos 2 decks, quizá 3, y luego también esos decks hacer algunos cambios también dependiendo de con qué persona van a hablar. Al final esto es un proceso de venta y es cuestión de adaptarse a la fase de la venta y también a la persona al otro lado. Entonces, por ejemplo, normalmente la primera vez que un inversionista va a ver tu deck es cuando alguien le envíe tu deck, puede ser a una persona que los dos conozcáis
o tú le escribas directamente. Entonces, ese primer deck, en mi opinión, tiene que ser muy sencillo, porque a mí cuando me llega un email de este tipo, la única pregunta que en mi mente estoy intentando responder es, oye, esto, ¿tengo que pasar tiempo? ¿Le tengo que dedicar tiempo a ver bien este deck o no? Entonces estoy buscando como ver cosas muy rápido para resolver esta pregunta y decidir, oye, sí, voy a tomar la llamada o no. Entonces, creo que pensar o sea, simplificar y luego también pensar en formas de que mi interés sea más alto o que la forma en que mire el deck pues sea con un poco más de buenos ojos es importante. Entonces, cosas que suelen ayudar es pues intentar conseguir, si se puede, una introducción de alguien que yo conozca y respete. Entonces, esos decks normalmente pues me los voy a mirar un poco con más calma, e incluir en ese email un resumen de highlights, ¿no? De lo muy claramente qué hace la empresa y cosas que quién es el equipo, si hay algo de tracción, mencionarlo. Y algo que también es muy táctico, pero es algo con lo que trabajo también con mis founders que luego van a levantar plata después de nosotros, es para mí la historia, tengo que poder entender lo que estás haciendo y la oportunidad solo leyendo los títulos de todas las slides del deck y con eso hacerme una idea y luego cuando ya me he hecho una idea ya puedo decidir, oye, me interesa entrar más al detalle y leerme mejor todas las slides. Entonces a veces como un buen test de si tienes un buen deck o no es, si solo me leo los títulos de cada slide, ¿entiendes lo que estoy haciendo o te convence que es una buena oportunidad? Muchas veces, como un error que veo en común es slides que son más descriptivas, o, por ejemplo, el mercado. Entonces, yo tengo que hacer el esfuerzo intelectual de decir, a ver, entramos al detalle del mercado, o, no sé, el problema, la solución. Yo prefiero si ya me explicas la solución en el título. Es exactamente el formato, acabas de decir el formato exacto de lo que recomienda YC. Bueno, es que para mí funciona. El mercado, 2 puntos. El equipo, 2 puntos. Ya, pues eso yo no lo veo igual. 2 puntos. Yo prefiero que o sea, obviamente... No, estamos de acuerdo. Sí. O sea, obviamente estos son lo que YC lista son los temas que tienes que tratar, pero creo que es importante que sea más, que expliques, ya me des la información directamente, ¿no? Perdón, Fede. Hay un poco de la... no, es que quería escuchar a Dani, que es un ángel súper activo. Cada vez que veo una empresa chilena interesante, está Dani de inversionista ángel. ¿Tú qué ves en los decks, Dani? A mí en los decks me importan 2 cosas solamente, que es el equipo y la idea. Y me tiene que gustar mucho una de las dos para querer invertir. Ojalá me gusten mucho las dos. En general, la idea me gusta por uno de 2 motivos. O porque es algo que entiendo muy bien, es un espacio que entiendo muy bien, o porque es un espacio que no entiendo tan bien, pero me parece fascinante, quiero aprender más, quiero entenderlo mejor. Y con el equipo, lo mismo. O es alguien que yo conozco bien y que sé cómo trabaja, y por lo tanto confío en el equipo y en la capacidad de ejecución. O no los conozco, pero es gente que pareciera ser muy competente, porque, voy a poner un ejemplo, trabajaban en Apple y en Google y en Facebook, no sé, y tienen cierta experiencia comprobable, digamos, construyendo un producto digital, etc. Y para mí es tan sencillo como eso, la idea y el equipo. Y me tiene que gustar uno de los dos y ojalá los dos. Déjame nada más hacer algunos comentarios. Primero, todo lo que dice Ana es súper útil y ojalá lo escuchen allá afuera. De hecho, NFX tiene un post o varios posts acerca de eso, ¿no? Que pueden consultar. Sí. En nuestra web, si vas a contenido, hay una sección solo de fundraising, hay un montón de material ahí. Cosas interesantes también sobre las que hemos escrito es sobre también la psicología del inversor al otro lado, que sinceramente creo que es muy importante entender antes de embarcarse en un proceso de fundraising, entender cómo va a ser la otra persona, cómo lo va a percibir. O sea, yo entiendo lo que dice Ana. Al final, nosotros estamos buscando startups interesantes, ¿no? Equipos interesantes. Y hay veces que las cosas muy interesantes vienen empacadas en formas, pues, raras o feas. A mí de mis empresas favoritas, pues, yo soy marketer y entonces tengo una sensibilidad de diseño consumer muy,
digamos, muy desarrollado, por lo menos que me gusta desarrollar. A mí me gustan los decks bonitos. Fintual, por ejemplo, tiene unos decks divinos. Corner Shop en su momento, Oscar le metía chistes al deck. Y eran chistes buenos. Y cada deck tenía 2 o 3 chistes que daban risa. Y eran decks bastante bonitos los de Corner Shop. Pero bueno, es también, consumer. también es consumer Corner Shop. Totalmente. O sea, que tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Pero yo lo que creo es, yo le dedico mucho tiempo a mis decks. O sea, cuando vamos Jimena y yo a levantar capital, pues le metemos mucho tiempo a nuestros decks y definitivamente OrbVP no es consumer. Pero por lo menos trato de que estén bonitos y sí le metemos mucho tiempo. Y al final del día te das cuenta que sobreoptimizar el material pues no genera tanto valor, genera más valor ser sintético, ser claro, genera más valor mostrar tu diferencia, ser interesante. Yo como Dani busco 3 cosas en los decks. Busco primero entender qué es la idea. Se dice poco, pero muchas veces los decks uno los ve y le podemos dedicar 30 segundos, 1 minuto quizás. Y no entiende uno qué es, qué hacen, qué están resolviendo, cuál es el producto. Entonces, primero que se entienda la idea y que sea clara, y entonces ya uno puede colocar, digamos, la oportunidad en un sitio. Después el equipo, definitivamente, muy importante. Yo sí le dedicaría, a ese slide de equipo le dedicaría mucho tiempo para que transmita exactamente lo que quiero transmitir. Y después está la atracción, que es decir, cuál es la evidencia de que la hipótesis que están explorando, en el caso de que ya tienen el producto allá afuera, la evidencia de que esa hipótesis está generando resultados prometedores. Esas son las 3 cosas, lo demás. No Yo agregaría algo y es la historia que se cuenta cuando se muestra el deck. Sí, tiene que haber una narrativa, pero la narrativa hay que cuidar el peso que se le da. Porque como nosotros estamos en una lógica de eficiencia, muchas veces, sobre todo en decks enviados, en decks obviamente que se presentan, se proyectan, ahí sí la narrativa, les damos espacio, la mayoría de los inversionistas, a que expongan esa narrativa y nos lleven y nos hagan esta argumentación y se genere esta lógica, pero en lo que es enviado, son estos 2 o 3 slides que importan y que generan la cita. Y complementando lo que decía Ana, cada etapa es diferente y demás, también se tiene que pensar cuál es el objetivo de cada momento del proceso de búsqueda de capital. El objetivo al pedir la intro para que Ana les dé 30 minutos, pues el objetivo es 30 minutos con Ana. El objetivo del deck en frío que se le manda a Jimena, el objetivo son 30 minutos con Jimena de OrbVP. Y entonces, eso es lo que tienen que buscar. Ese es el job to be done. El job to be done de ese primer deck no es que les invirtamos. No lo vamos a hacer así, por lo menos no los fondos como los que operamos nosotros. Entonces, en cada etapa, ¿cuál es el objetivo intermedio? Y se nos pierde mucho, se nos olvida eso. Y comenzando por mí cuando estamos levantando capital para OrbVP, pero un bonito tema, el tema de los decks. A eso me refería con lo de decks diferentes, porque yo creo que a veces, obviamente como emprendedor o emprendedora, amas tu negocio, quieres explicarlo todo, ¿no? Pero creo que, o sea, para conseguir esa llamada realmente lo importante es eficiencia, ayudarnos a nosotros a que podamos hacernos una idea del negocio muy rápidamente sin gastar mucha energía mental. Porque al final todo es un tema de dónde pones la atención, dónde pones la energía mental, y es mucho más fácil llegar a... O sea, una vez ya has tenido la llamada con el inversionista y ha sido una buena llamada, el inversionista muestra interés de seguir profundizando y entendiendo más, allí la mentalidad del inversionista ya está más preparada a consumir más información y meterse más en el negocio. Pero antes de esa llamada realmente... Yo solo quiero saber si tiene sentido dedicarle una llamada o no a ese negocio. Entonces, muy importante como saber en qué etapa estás. Y el otro tema es,
o sea, en línea a esto de ayudar al inversionista muy rápido a hacerse una idea, está el tema de las analogías. O sea, creo que es muy tentador como emprendedor o emprendedora intentar vender tu negocio como algo súper único y excepcional y eso creo que crea una resistencia a veces pues a explicar bien el negocio con paralelismos a otros negocios y demás. Como que la gente no quiere encasillarse en un modelo que ya existe, pero en mi opinión eso es un error porque precisamente hacer analogías y ayudar al inversionista a saber dónde situar ese negocio cuando lo están analizando, creo que es muy productivo. Así que, o sea, esto es, por ejemplo, todo el tema de Mira que a mí, Uber for X, por ejemplo, que ahora no recomendaría a nadie pitchear con Uber for X, pero quizá hay otras analogías interesantes que ayudan a un inversionista muy rápido a hacerse la idea de qué estamos hablando. mira, a mí Fede, yo creo que me ha dado los 2 mejores consejos de pitch. Y el primero era, imagínate que esta historia que me estás contando, yo tengo que ir a contársela a otra persona que no entiende de nada. O sea, si tú no eres capaz de que yo transmita la información sin pérdida, Muy cierto. eso Sí, es un buen pitch, ¿no? Y total. lo segundo es, uno muchas veces, todos los sectores interesantes, o la mayoría, normalmente tienen competencia, ¿no? Hay alguien más, en otro país, en el mismo país, y uno como emprendedor se enfoca mucho en, yo soy mejor, yo voy a ganar. Y Fede, me acuerdo una vez me decía, enfócate en mostrar cómo todos van a ganar, ¿sí? Porque es que si me pones a tomar la decisión de escoger el caballo ganador en esta carrera, pues es más difícil a que si me dices, no importa cuál llego de primero, segundo, de tercero, si todos vamos a ganar porque la tendencia es mucho más grande pues que una sola compañía. Y yo creo que eso es súper valioso porque uno se pone a la defensiva, ¿no? Hey, ¿tu competencia qué? Y estos que están haciendo, entonces uno pues empieza a ver unas dinámicas que no son tan valiosas para presentar la compañía. 2 grandes tips me ayudaron mucho, me mejoraron mucho mi vida levantando capital. Sí, y sobre la competencia creo que es importante decir que yo nunca he visto un caso en que una startup muera porque competía con otra startup o en general las startups mueren porque no supieron ejecutar bien, porque el mercado no estaba ahí todavía, porque el timing no era el correcto y lanzaron el producto a lo mejor demasiado adelantado para su época, como pets.com, o por otros motivos, pero normalmente tiene que, yo diría que haciendo una analogía sangrienta, las startups mueren más por suicidio que por asesinato. Esperaba que lo hicieras, Dani. Entonces creo que no hay que mirar tanto a la competencia cuando uno tiene una startup. Pero ¿sabes qué pasa ahí? Y eso es culpa 100% de nosotros, los inversionistas. Y nosotras. O sea, nosotros estamos obsesionados con la competencia. Obsesionados, sí. Porque no vaya justamente a escoger al caballo equivocado. Que eso dentro de nuestra competencia un poquito infantil, francamente. La competencia infantil entre los VCs que quieren tomar una ventaja contra otros VCs que finalmente hacen básicamente lo mismo, venden lo mismo, su producto es muy parecido. Nos asusta muchísimo que nos vayan a ganar al ganador y que vayamos a quedar como el que escogió mal. Y entonces hay una obsesión y un regreso constante oye, pero ¿por qué le vas a ganar a tal empresa que ya levantó más capital? Y me acuerdo que cuando estábamos en la locura, no sé si se acuerdan, pero pues todo era un juego o había una lógica de el ganador es el que recibe el cheque gigantesco de SoftBank o el cheque gigantesco de Tiger o el cheque gigantesco de Andreessen. Y entonces, una vez que eso sucede, ya se acaba el juego, se prenden las luces, el partido termina y entonces ya el ganador se fue definido por este socio o socia de estos fondos gigantes, ¿no? Y por suerte las cosas no son así. Pero sí hay una obsesión nuestra, Dani, que es lo que obliga muchas veces a los equipos a enfocarse un poco en eso. Pero yo no me enfocaría en eso. Yo me enfocaría efectivamente en lo que dice Miguel, es por qué esta es una oportunidad obvia, porque esta es una oportunidad que tiene que suceder. O sea, es a fuerzas. Esta hipótesis va a pasar. Y yo estoy en la mejor posición
para ser uno de los ganadores de esa tendencia que es inevitable. Y eso me hace a mí, hacia nuestro equipo, un equipo inevitable. Y en eso estamos felices de invertir. Sí, es que fíjate que casi nunca hay mercados donde se le llama winner takes all. Y fíjate, por ejemplo, en los mercados tradicionales, uno ve negocios gigantes increíbles como las aseguradoras. Hay muchas, hay muchas. Hay muchas en el mundo, hay muchas en cada continente, hay muchas en cada país, hay muchas en cada ciudad. La construcción, las constructoras hay por todos lados. Los bancos, hay muchos. Entonces muchas veces uno se enfoca tanto como en la peleadera, voy a ganar, en vez de enfocarse en esa gran tendencia, en ese gran mercado que va a generar un montón de valor para un montón de gente. Sí. En Amazon hay o sea, dentro de Amazon, como un poco la cultura y un poco los principios de la cultura de Amazon, que son muy famosos y son gran parte, o sea, responsables del éxito que ha tenido la compañía. Hay uno que ahora no recuerdo las palabras exactas, pero es, aquí en Amazon nos obsesionamos por el cliente y no nos obsesionamos por los competidores. Y creo que, bueno, yo creo que es muy buen consejo. Creo que al final el que va a ganar va a ser el equipo que vaya a estar más dedicado y centrado en hacer que los clientes estén contentos y enfocado en... O sea, todo este tiempo que a veces algunos equipos pasan en entender la competencia y bueno, ese es un tiempo perdido que podría estar dedicado en entender a tus clientes y en construir algo mucho mejor para ellos. Entonces, yo me enfocaría mucho más en eso que en cuáles son los competidores. Bueno, Fede, una pregunta para ti. Hace tiempos y desde el reporte que salió de AllVP hace un tiempo, se habla mucho de nearshoring. Obviamente, pues en el ambiente mexicano esto cobra mucho más sentido, pero yo creo que yo soy uno de muchos que no ha entendido muy bien qué quiere decir eso y qué oportunidades puede generar eso para nuevos emprendedores. No sé si nos puedes explicar un poquito más Claro. ese concepto, esa tendencia. Claro. A ver, piensen en el nearshoring como una enorme mudanza. Entonces, cuando uno se muda de país o se va a estudiar a la universidad o va de regreso, pues tienes que hacer una mudanza y te llevas todas tus cosas de un país a otro país. Lo que está sucediendo hoy en el mundo de manufactura, y piensa en manufactura, puede ser desde la producción de una bebida alcohólica hasta la producción de un Tesla. Lo que está pasando en ese universo de la manufactura es que por distintas razones que ahora explico, está sucediendo, se está dando una gran mudanza de China, el sureste asiático, hacia México y Latinoamérica. Y esa gran mudanza es una mudanza muy compleja que implica enormes inversiones y que básicamente consiste en mover parte de la cadena productiva, que es todo el ecosistema que permite producir un Tesla, por ejemplo, toda esa cadena productiva que son cientos de proveedores, cientos de movimientos y de fábricas. Todo eso se está moviendo a favor de México y de Latinoamérica. ¿Y por qué se está haciendo eso? Se está haciendo eso básicamente por dos razones. La primera tiene que ver con COVID. En COVID vivimos un gran problema de las cadenas productivas a nivel global, que básicamente por los cierres de las economías y por los cierres de las capacidades productivas alrededor del mundo, se creó una escasez de productos de todo tipo. El más clásico es la escasez de automóviles que se dio por la falta de chips que requieren esos automóviles para funcionar. Y en parte, ese shock de cadena productiva se dio porque se había mudado demasiado lejos de los mercados principales, en este caso el mercado americano, que es uno de los mercados, si no el mercado consumidor más grande del mundo, se había mudado demasiado lejos, requería de transportarse en mar, transporte marítimo, que también se colapsó. Y a partir de ese colapso y de esa gran pérdida económica que se dio, costo de oportunidad esencialmente, se decide, oye, vamos a tener mejor
más cerca la cadena productiva de algunos de los productos esenciales para atender al mercado americano. Es el primer fenómeno. Segundo fenómeno tiene más que ver con un fenómeno de geopolítica y tiene que ver con esta guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos y a China, en donde en las últimas décadas China pasó a ser la fábrica del mercado americano. Y eso genera una dependencia de la cual Estados Unidos ya no está cómodo, y en general esa dependencia incómoda está relacionada con productos de alta tecnología como chips, como autos, como paneles solares. Y la política pública de Estados Unidos está dedicándole miles de millones de dólares a favorecer que se desarrollen esas cadenas productivas estratégicas, se acerquen a México. El resultado de todo eso es una gigante mudanza de cadenas productivas de China, en cierta medida hacia México y en cierta medida hacia Latinoamérica. ¿Eso qué implica? Implica que van a haber inversiones sin precedentes en México. Piensen el anuncio de la planta de Tesla que se va a hacer cerca de Monterrey, en el norte de México. Piensen en Intel, piensen en muchísimas empresas que han anunciado este nearshoring. Como emprendedores y emprendedoras, pues esto genera oportunidades de todo tipo, ¿no? Oportunidades ligadas a la logística, al movimiento de la mercancía de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México, incluyendo Canadá, desde luego. Esto genera oportunidades de hacer software para que la integración de las cadenas productivas sea mejor. Esto genera oportunidades ligadas a desde luego, todo lo que se requiere para producir, por ejemplo, el capital humano. Y entonces hay una gran necesidad de educación, hay una gran necesidad de hacer más eficiente el mercado de capital humano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos gráficas que les enseño y ahorita nuestro productor lo coloca, pero la primera es esta diferencia de costo de transporte. Y es muy evidente, ven estas dos gráficas que muestran tanto el tiempo del transporte como el costo, y se ve México con una ventaja gigante. Esto es concretamente lo que significa tener cerca las cadenas productivas. Es más barato y más rápido. Y la segunda gráfica que les dejo, que esto marca la tendencia o la describe muy bien, es el aumento esperado de las exportaciones de México a Estados Unidos. Hay un escenario optimista en donde tenemos un crecimiento bien, bien interesante, y ese crecimiento es uno que se puede aprovechar y que genera muy buenas oportunidades para startups de toda la región. Entonces, nosotros estamos muy emocionados con eso y obviamente es algo que si quieren estudiar, vale la pena estudiarlo. Fede, ¿y esto se siente, o sea, qué tanto ves el rol de la tecnología aquí? No, increíble, porque al final hay toda una infraestructura que se tiene que reemplazar. Pensemos en la infraestructura de pagos entre Estados Unidos, Canadá y México. Esa infraestructura ya está rebasada, es lenta, es ineficiente, no tiene información, es cara. Y entonces hay infraestructura que se va a reemplazar. Y entonces hay equipos que buscan reemplazar esa infraestructura. Hay infraestructura que no existe. No existe la capacidad de educación y de training de la gente que va a estar en la manufactura. No existen mercados eficientes del mercado laboral. Y entonces hay toda una serie de infraestructuras que se pueden crear y la creación de nuevas infraestructuras más eficientes, más baratas, en general apalancan la tecnología, apalancan software y desde luego la evolución en inteligencia artificial que estamos viendo. Entonces es como la oportunidad perfecta para crear cosas nuevas, ¿no? Cuando hay tanto movimiento, hay tanta inversión, tanto dinero, tantos incentivos a favor de la eficiencia, el crecimiento, en fin, nosotros estamos bastante emocionados con eso. Tenemos una coinversión entre NFX y Olympic que se llama Nubocargo, que básicamente ayuda a las empresas a mover su mercancía, su producción entre México y Estados Unidos, ida y vuelta. Y nada, hay cosas increíbles que se pueden hacer. Está lleno de problemas, lleno de ineficiencias. En fin, es como el paraíso para un emprendedor o emprendedora. Claro, entonces estamos hablando de un mercado creciendo enormemente, Estados Unidos buscando producir más cosas más cerca, fuera de China,
Eso da una oportunidad enorme para crear industria, fábricas cerca a Estados Unidos, software que vuelva más eficiente todo, fintechs seguramente que hagan el tema de cross-border payment más fácil, logística, sí, total, suena como lo que hablábamos antes, ¿no? Un nuevo sector donde mucha gente va a ganar. Oye, y hablando de fintechs, una cosa que me ha llamado mucho la atención y que estuvimos hablando bastante, y como yo describo esta sección, es de los últimos 10 años para acá, hemos visto un crecimiento acelerado, o más bien un nacimiento acelerado de jugadores ofreciendo estas billeteras digitales en Latinoamérica. No solo en Latinoamérica, en el mundo entero, pero estas billeteras digitales definidas como pagos entre personas, pagos de persona a empresa, totalmente digitales, es decir, no se necesita una oficina para abrir una cuenta, permiten hacer recargas, por ejemplo, del móvil, pagos de servicios públicos y últimamente generar números de tarjetas de débito o crédito para poder hacer compras por internet. Esas son como las funcionalidades básicas de estas billeteras. Lo interesante es que nos adelantamos 10 años y vemos un poquito el resultado y un poco como lo que me gusta decir aquí es las startups han brillado por su ausencia. No sé si están familiarizados con los distintos casos, pero los voy a enumerar. Y es, por ejemplo, el caso de Perú. En Perú tenemos, está Yape, que es, digamos que la billetera número 1 de allá. El dueño es BCP, que es el banco número 1 de Perú. Tiene 12 millones de usuarios. La competencia, o la segunda, se llama Plin, es una billetera del BBVA, otro banco, también con algo así como 5 a 10 millones de usuarios, no está tan claro el número, pero esto vuelve a Perú uno de los mercados, digamos, de mayor penetración hoy de billeteras móviles o virtuales o digitales, con más o menos un 50% de penetración, lo cual es bastante alto. Tenemos un Colombia con DaviPlata, que es también del banco número 3 de Colombia, Nequi del banco número 1, con 16 millones y 15 millones de usuarios respectivamente. Eso es pues una penetración bastante alta del país. Colombia siempre pues ha estado avanzado en temas de banca. Luego tenemos el caso obviamente de Brasil, que es impresionante, que es Pix, que casi que en 2 años logró un 55% de penetración en Brasil, 125 millones de usuarios tienen. Y si nos vamos, por ejemplo, a México, pues está, bueno, Pix es del Banco Central, ¿no? No es una startup, es el Banco Central haciendo su propia billetera y su propia tecnología de pagos. Luego tenemos México, donde uno de los casos que más está sonando es Spin, que es de Oxxo. Aquí ya vemos un jugador distinto, que es un retailer. Ya tienen 6 millones de usuarios en más o menos 2 años. Pocas startups tomando este pastel. Chile está Mac o Match, que es de BCI, el cuarto banco más grande de Chile, tiene 2.5 millones de usuarios más o menos. Estas son, digamos que algunas de las que hay, pero me quiero referir como a los grandes líderes, a la primera, a la segunda. Normalmente no son startups. Ahora, cuando nos vamos un segundito a ver Estados Unidos, el caso de Estados Unidos, pues el pionero de todo esto pues fue PayPal. PayPal hoy en día tiene 237 millones de usuarios. PayPal hace muchas más cosas, pero luego están compañías como Venmo, que fue la que empezó a popularizar el tema de peer-to-peer. Hoy Venmo el dueño de Venmo es PayPal, y Venmo por sí solo tiene 78 millones de usuarios. Luego está el competidor que se llama Zelle, que es una solución de bancos, que tiene 67 millones de usuarios. Y Cash App, la otra del CEO de Twitter, tiene 44 millones de usuarios. Obviamente, pues, yo creo que en Estados Unidos casi que la mayoría de adultos tienen una billetera de estas virtuales o digitales. ¿Qué opinan de esto? O sea, ¿por qué
porque si se fijan, pues el caso de Estados Unidos es muy liderado por startups, pero el caso latino no lo es. Las startups no lo consiguieron. Que Bueno, resaltar. supongo que puede ser, uno podría reconocer que los incumbentes tienen que haber hecho varias cosas bien para tener este resultado, pero también creo que eso es un reflejo de cómo funciona el ecosistema emprendedor en Chile versus en Estados Unidos. En Estados Unidos se invierte grandes cantidades de dinero en innovación, en empresas nuevas, en equipos nuevos que buscan disrumpir lo que existe. Mientras que en América Latina eso es algo muy nuevo, que no está muy enraizado en la cultura y en general las empresas que logran una cierta posición de mercado eh, hacen todo lo posible por mantenerla e intentan expandirse a mercados adyacentes. En un ecosistema donde es muy difícil conseguir el financiamiento para lanzar un competidor a los bancos, es natural que ocurra esto, creo yo. De hecho, hay excepciones como Nubank y seguramente habrán otras, pero en general, en América Latina, para competir con los grandes grupos económicos incumbentes, se hace muy difícil y principalmente por la falta de financiamiento. Para hacer ese tipo de cosas hay que salir a levantar capital fuera de América Latina, hay que levantar capital en Estados Unidos, eso ya es una extra dificultad. Para el inversionista de Silicon Valley, invertir en una empresa latinoamericana versus una empresa de Silicon Valley también es una extra dificultad. Y en fin, yo creo que es una mezcla entre que los incumbentes supieron ejecutar bien en este mercado, ocupando los clientes que ya tenían y pasando a mercados adyacentes, y eso se combina, ¿cierto?, con lo difícil que es ejecutar ideas que son muy intensivas en capital desde América Latina. Hay otro tema muy importante que es la llegada de Open Banking. Open Banking en Estados Unidos abrió una oportunidad muy grande para estas billeteras de poder ser un producto que funcionara con todos los bancos a la vez, ¿no? Y poder convertirse en la única, como vemos, pues ser una billetera cross banco que la puede usar cualquier persona independientemente de donde tenga su cuenta. Una diferencia con Latinoamérica es que estas iniciativas han sido empezadas por cada banco y había, ahora esto está cambiando, pero hasta hace poco había una dificultad, casi era imposible, ¿no?, hacer como una misma estrategia horizontal, que realmente es la única estrategia que puede interesar a una startup, que es esta estrategia horizontal. Hasta sin Open Banking es imposible de hacer prácticamente, porque entonces necesitas el permiso de cada banco y cada banco quiere tener la suya propia porque es la forma de tener a sus clientes cerrados en su propio ecosistema. Entonces, eso es una cosa muy importante. La otra es que, obviamente, pues en Latinoamérica estos bancos han tenido una oportunidad de reaccionar, han tenido más tiempo para reaccionar viendo lo que sucedió en Estados Unidos, que los bancos de Estados Unidos que pues, se lo encontraron y un poco como la innovación estaba pasando a la vez entre ellos y las startups. Obviamente las startups apoyadas por más capital, como decía Dani, pero para mí Open Banking es un motivo muy importante aquí. Pero tienes toda la razón en ese punto, Ana, porque, y no lo había visto de esa manera, de hecho, ahorita hay varias noticias sobre el tema, yo lo llamaría interoperabilidad. Las billeteras en Estados Unidos son interoperables, las billeteras latinoamericanas no lo son. De hecho, yo creo que la gran innovación de Pix fue que es interoperable y eso la hizo enorme muy rápidamente. En Perú creo que han estado liderando también ese tema y hace 2 semanas ordenaron que las billeteras deben ser interoperables de aquí a creo que junio. Entonces Perú va a ser otro caso donde todo el que opere con una billetera tiene que tener interoperabilidad y eso va a hacer que esto sea enorme. Pero claro, es que no tiene ningún sentido si tú no puedes unir a los usuarios de distintos bancos de Desde alguna un punto de manera, vista... pues se vuelve... Sí, la propuesta de valor pierde mucho valor. Total, desde el punto de vista de un VC, por ejemplo, la persona que fondea esta iniciativa, un VC no puede fondear una iniciativa que solo va a estar ligada a un solo banco,
por mucho que sea el banco más grande y tenga la mayoría de usuarios, no tiene sentido. Entonces, sin esta interoperabilidad o Open Banking no podía existir esta oportunidad. La diferencia con Pix y Brasil es a nivel legal y a nivel... en Brasil es un caso bastante excepcional porque el Banco Central tiene mucho poder sobre el resto de bancos y de alguna forma pues, pudo forzar al resto de bancos a tener que operar con Pix, pero otros países tienen estructuras de gobierno un poco diferentes en las que no es posible para los bancos centrales decirle a todos los bancos, oye, no vais a poder tener vuestra propia billetera, vais a tener que adoptar el Pix, lo equivalente a Pix. Dicho esto, creo que obviamente el caso de Pix es increíble y muchos gobiernos están mirando a ello y pensando si tendría sentido también adoptarlo, pero en otros países va a ser y va a tener que ser un ejercicio muy político de tener a todos los bancos alineados, que obviamente es más complicado que simplemente tener la capacidad de decir, oye, así es como se funciona y os tenéis que adaptar. Me parece fascinante esta discusión y me gustaría dar una perspectiva distinta, Miguel. Ok, los bancos están ganando en ese espacio. Ok. Los bancos y la iniciativa del Banco Central en el caso de Brasil, como lo explica Ana. Y algunos lo hacen muy bien. O sea, el trabajo que ha hecho BCP con Yape es increíble, es fascinante, increíble. Lo que ha hecho FEMSA en México es muy impresionante. Pero al mismo tiempo, si tomamos una perspectiva un poquito más amplia, ok, ahí van arriba, ahí ganan, ahí no hay startups. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa con tarjetas de crédito? Entonces, en lo que los bancos estaban dormidos aquí en la Ciudad de México, entre Clar, Story y Nubank, tienen más tarjetas de crédito que nadie en México. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron en temas de pagos en adquirencia? Mientras los bancos estaban dormidos, Clip y Mercado Pago tienen una red de distribución gigantesca de pago con tarjeta presente para comercios de todo el país. Mientras los bancos estaban dormidos, entre Flink y GBM tienen millones de cuentas para comprar acciones en los mercados americanos. Entonces, sí, los incumbentes ganarán algunas. En algunos casos, la innovación emprendedora, en donde participamos nosotros con el capital, quizás no seremos los ganadores, pero en muchos otros estamos ganando. Entonces, la primera perspectiva que les quería dar. La segunda es, el otro lado de la moneda, es que si no nos ponemos las pilas, como decimos acá en México, los grandes retailers, las grandes empresas de software, pues nos van a ganar. Entonces, tenemos que ser rápidos, tenemos que ser mejores VCs, tenemos que ser mejores emprendedoras y emprendedores, porque los incumbentes tienen mucho capital, tienen una ventaja de distribución gigantesca y nos pueden ganar. Entonces, ahí está, yo creo que lo interesante, o lo rescatable, o por lo menos lo que a mí me gusta rescatar de esa discusión. ¿Sabes qué? Cuando estaba haciendo como la revisión de este tema, me puse a revisar Venmo. Venmo en su momento fue revolucionario. Venmo nunca hizo plata. Venmo perdía plata cada vez que hacía una transacción. Entonces yo sí creo que esto, a pesar de que era interesante, era innovador, es algo que los usuarios querían, ahí no había plata. Y yo creo que también los inversionistas se dieron cuenta rápidamente que era difícil la interoperabilidad y que prestando el servicio básico, por más de que sea increíble para el usuario, pues creo que nadie ha logrado que eso dé un peso. Entonces, normalmente en iniciativas de ese estilo, el incumbente pues tiene una ventaja gigante porque lo hace para bloquear su ecosistema, no le cuesta mucho y lo puede hacer muy bien. Eso es un poquito como lo que veo en términos de consolación de que no haya ninguna startup que haya ganado eso, porque simplemente mi conclusión es, creo que no había mucho que ganar. Por lo menos en el core, ya que le puedas poner muchas cosas adicionales encima. Ese negocio en realidad no lo queríamos. Parecía que lo queríamos. Yo creo que no está perdido, ¿eh? Yo creo que no está perdido, porque como decía, Open Banking, o sea, están habiendo cambios muy
muy interesantes recientemente y que están generando nuevas oportunidades, y yo no me sorprendería para nada que un Venmo pudiera aparecer en Latinoamérica y ganarle a estos incumbentes. No, para mí no está claro que esté todo perdido aún. Es verdad, puede llegar a pasar algo. Para los que no saben, Venmo lo compró PayPal hace varios años. Yo creo que fue también una lástima porque, o sea, era esta compañía independiente tratando de ganar, y pues el incumbente más incumbente, por más de que PayPal suene nice, pues PayPal ya es un incumbente tremendo, ¿no? Y pues se lo devoró rápidamente. Fede, hablemos de AI, que es este tema del club de AI Latinoamérica. Me parece súper interesante, lo vi esta semana. Están tratando, me imagino que de agrupar a toda la gente que está tratando de construir soluciones sobre AI. Yo creo que eso está hiper valioso. Sí, estamos súper emocionados. Si lo pueden proyectar, proyectenlo. Lanzamos la semana pasada una comunidad que busca federar a todos los que estamos emocionados por AI en la región. Se pueden meter a registrar a like.me, LAIC.me, y ahí básicamente lo que estamos buscando es hacer investigación, hacer meetups, hacer hackathons, todos relacionados con temas de AI, y acercar al talento emprendedor con las grandes empresas de tecnología, los corporativos, para tener una reflexión acerca de esto. Y lo que nos dimos cuenta es que hoy no estamos bien organizados porque todo está pasando muy rápido, y básicamente es crear un espacio en donde se pueda dar esta discusión. Yo creo que va a ser muy emocionante. Tenemos un evento en Santiago de Chile la semana próxima. Acaba de salir un reporte de NFX increíble sobre las empresas con mayor potencial de AI. Increíble ese reporte, echen un ojo. Parte de lo que es un reto es cómo puedes dar seguimiento a una industria que tiene literalmente mini revoluciones semanales. Entonces, semanalmente hay una mini revolución. Y entender, explicarse todo eso y aplicarlo a las startups que uno está construyendo o a nuestro día a día, pues se está volviendo un poco difícil. Hay demasiado pasando allá afuera. Entonces, creamos este espacio, ojalá y les interese. Ahí les vamos a ir enseñando cosas divertidas alrededor de eso. No, y ¿sabes qué tiene valioso? Que la gente vea que hay otras personas trabajando en lo mismo, ¿sí? Compartir conocimiento. Hay otra cosa que a mí me encanta, que lo hemos hablado varias veces, de reunir a la gente, y es mostrarles casos de éxito, mostrarles que se puede. Dani creo que sabe más de este caso, pero una de las compañías top hoy del mundo en AI es liderada por chilenos. ¿Te acuerdas de ese cuento, Dani? Así es. Puta, se me fue el nombre, pero sí. Por ahí toca buscarla, pero unos chilenos en Estados Unidos se reunieron y empezaron a trabajar en esto, y hoy están, no sé, top 10 compañías para ver de AI, están ahí. Ojalá, no sé, Fede, ¿Sabes qué hace la compañía? Y eso ayuda a inspirarlos. También hay unos colombianos interesantes en AI. Me conocí el otro día. Tampoco me acuerdo el nombre porque yo tengo memoria de pez, pero sé que existen. Pero bueno, el hecho, o sea, reunir a la gente, mostrarles casos de éxito, que se sienta que se puede. Ojalá Fede, pues puedas reunir a todos esos casos enormes de los que estamos hablando para emocionar a todo el mundo. Porque como hemos hablado, pues AI seguramente va a ser la próxima plataforma. De pronto no, pero si lo es, pues hay demasiado valor que generar ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un capítulo más de Beta. Una vez más, un placer estar con ustedes y nos vemos en 2 semanas. Increíble, muchas gracias. Buenísimo. Abrazos, que les vaya bonito. Bueno verlos.